Claro. Bienvenidos a Exploración Fílmica, un podcast en el cual yo, Santiago Duque, junto a Lautaro Matos, entrevistaremos a personas destacadas en el mundo de la realización cinematográfica. En el episodio de hoy nos complace tener a Pablo Chernov, productor argentino nacido en Buenos Aires que ha trabajado en películas como Esto no es un golpe, La obra del siglo y La dosis, entre muchas otras. Muchas gracias, Pablo, por aceptar. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Queríamos comenzar desde el inicio y saber qué obstáculos superaste y toda tu trayectoria para llegar a ser productor de cine. A ver, obstáculos, no sé, empecé trabajando cuando estaba en el segundo año de la facultad en una película como asistente de producción, una película llamada A propósito de Buenos Aires. Yo estaba eso en el segundo año de la FUC, me interesaba mucho ir a rodajes, había participado de muchos cortometrajes en el primer año y el segundo año de la carrera. Y bueno, trabajé en esta película a propósito de Buenos Aires, donde conocí a muchas personas con las que después seguí trabajando, tanto directores, técnicos, actores, actrices, y eso fue en el año 2005. Y en el año 2006 empecé a producir El hombre robado, que fue el primer largometraje que hice, que era a su vez también la ópera prima de Matías Piñeiro, fue el director de la película. El hombre robado era un cortometraje originalmente, un cortometraje de unos 20 y pico de minutos, y lo habíamos hecho en 16 milímetros blanco y negro, y cuando se envió el material al laboratorio nos enteramos de que había venido mal de fábrica de Kodak, y en pocas palabras Kodak nos envió nuevo material virgen y pagó los gastos del laboratorio en ese momento, el revelado y el transfer, y fuimos a hablar con la FUC para plantear la idea de hacer un largometraje, ya que habíamos filmado una parte y había otro material virgen disponible, y así se hizo esa película, que se hizo a lo largo de un año, el año 2006, y bueno, ahí empecé como a trabajar de productor, digamos, ¿no? Como en diferentes proyectos. Esa película y algunas otras que trabajé en esa época eran películas más pequeñas, más informales, sin mucha financiación. Y después, bueno, fui yendo a otros proyectos, algunos documentales, algunos de ficción. Pero obstáculos, sería de cada caso, diría, no así como en general, ¿no? ¿Y hay algún momento que te haya quedado, o de tus inicios, o estudiando, que hayas dicho que en ese momento como te diste cuenta que lo que querías hacer era producción de cine? ¿Hubo un momento donde lo hayas determinado? Eh, Cuando estaba en primer año de la facultad, yo estudié la especialidad de dirección, y había ganado el corto curricular para hacer en primer año, y era un corto que tenía su complejidad a la hora de ser filmado, y principalmente había que conseguir muchos actores que tenían ciertas características, y, y yo medio que me desviví por conseguir todo eso, o sea, dirigí el corto y también lo produje. Y al año siguiente, ni bien había empezado el año, me acuerdo que un compañero de la facultad me dijo algo así como: si yo gano este año el curricular, quiero que lo produzcas vos, porque se había quedado con la imagen de cómo yo había trabajado ese corto el año anterior. Yo en realidad no me había dado cuenta que había hecho nada del otro mundo, pero sí es verdad que le había puesto bastante dedicación, pero en algún punto fue ese comentario de mi amigo que hizo que yo termine como de asimilar eso otro, ¿no? Eh, y también fue un poco sin buscarlo que empecé a producir películas, digamos, ¿no? Como que se fue dando, le fue encontrando la vuelta. Nunca me interesó la parte técnica, eso estaba seguro desde el vamos, la fotografía, el sonido. Me interesa más si quieren desde el punto de vista de apreciarlo, o el montaje. El montaje me interesa más, pero no es algo que yo maneje en absoluto. Yo soy bueno para, me parece a mí, trabajar con gente. O sea, como que eso es parte de producir. Pensar estrategias, diseñar una película, pensar un proyecto desde que es una idea hasta que termine. No tanto un rol técnico preciso, pero porque no es mi estilo tampoco. O sea que en algún punto fue medio por ahí la cuestión.
Y en sí, ya de manera profesional, ¿qué fue lo que te hizo dar cuenta que era algo a lo que te podías dedicar, que era algo en lo que podías conseguir dinero y subsistir del cine? ¿En qué momento me di cuenta de eso? Cuando se fue dando y todo eso. Eh, y yo he hecho esas primeras películas, El hombre robado y otras, no muchas, algunas, y eran en general medio ad honorem. El hombre robado se terminó ganando algo de dinero, pero era más como algo simbólico. Pero por otro lado, yo tenía 23 años, no sé, digo, tampoco es que tenía tanta necesidad de ganar plata. Y había algo más, si quieren, de derecho de piso, como en cualquier actividad, por otro lado, ¿no? Como de trabajar ad honorem hasta que uno le va encontrando la vuelta. Al mismo tiempo, yo tenía compañeros y compañeras que por ahí iban y trabajaban en publicidad ya en ese momento, como asistentes, como eléctricos, y ganaban plata, obviamente, pero a mí no me interesaba mucho eso. A mí me interesaba producir películas y estaba dispuesto a no ganar plata por ello a priori, en un principio, ¿no? Hasta que en un momento, eh, bueno, ya habían pasado un par de años más y empecé a hacer otra película que se llamó eventualmente Papirosen, una película que yo aprecio mucho y uso en clase. Y ahí sí cobré un sueldo, digamos, por producir la película. Y medio que a partir de esa experiencia, y también al mismo tiempo yo ya era más grande, digo, tampoco mucho más, pero debía tener 24, 25 cuando hicimos esa película. Yo ahora tengo 38. Y también, bueno, es como si las cosas marchan bien, pienso yo, a partir de, o mejor dicho, a partir del paso del tiempo, uno empieza a ganar plata, básicamente. En cualquier actividad, digo, porque también hay una necesidad, es como una combinación entre que tenés más experiencia y tenés una necesidad económica porque te querés vivir solo o por lo que venga. eh, y terminan conjugándose y también porque uno ya salió por ahí de esa etapa de formación, ¿se entiende? No sé si respondo bien lo de la pregunta. Sí, sí, sí. Ahora entrando más en el proceso de una película y desde el desarrollo hasta al final de una película y su estreno, quería preguntarte sobre el rol de productor en estas diferentes etapas que tiene una película y cuáles crees que son las tareas más también plantear una diferenciación porque me parece que es muy diferente el rol del productor en un cine como el nuestro, el argentino, que en algo mucho más grande y más industrial como en Estados Unidos. ¿Cómo ves ese rol de la producción y sus tareas acá en Argentina desde el inicio hasta al final de una película, pasando eso por las tareas como más importantes del productor en esas etapas? Bueno, en algún punto, o para iniciar la respuesta, tiene un poco que ver con esta idea de lo técnico, ¿no? Que decíamos antes. Para mí, la gente que trabaja en cine tiene, digamos, una clase de vínculo con la actividad de largo plazo, de corto plazo, digamos, ¿no? Y también en uno está la decisión sobre qué tipo de vínculo querés tener con hacer películas. En mi caso, a mí no me interesaba lo técnico. Soy un tipo que tiene mucha paciencia, entonces me interesaba meterme en las películas durante todo el proceso, mientras que por alguien que va a ser devuelto con, no sé, un foquista, por decir algo, su vínculo con la película dura lo que dura la filmación en general, un poco más. Mientras que un productor o una productora, o un director o una directora, por ahí están 3 4 5 años para hacer un largometraje, desde que es una idea hasta que se comercializa la película. Y en ese sentido, bueno, mi involucramiento con los proyectos, salvo en alguna excepción donde entré con la película ya más avanzada, pero me pasó una o dos veces nomás, siempre es desde el desarrollo, digamos, o sea, empezar a trabajar el guión con el director o la directora, buscar la financiación, también la búsqueda de financiación y el modelo de producción que uno lleva adelante depende de en qué momento de tu carrera estás, quién es cada uno de estos jugadores, digo, ¿no? El que dirige, el que produce, si es una película que puede tener una financiación internacional a través de una coproducción o fondos de ayuda, o si es una película que se financia más localmente con el Inca o con mecenazgo o con el
fondo que sea, si es documental o ficción, obviamente, si es híbrida, todo esto es medio multifactorial, ¿no? Todas las decisiones estas que atraviesan el desarrollo barra financiación, y donde también en esta misma primera instancia se empieza a forjar el vínculo que uno tiene con el director o directora, ¿no? Como el vínculo director-productor, que es la dupla creativa que va a llevar adelante la película, que es este vínculo que va a durar una cantidad de tiempo considerable, que uno tiene que hacer lo posible porque sea un vínculo positivo, digamos, llevar a buen puerto la película, pero en general no está exento de tensiones propias de los vínculos humanos, yo diría también, ¿no? Pero bueno, una vez que sucede ese proceso, que dura en general 1 año y medio, 2 años, según el caso, después entramos más en la fase clásica de producir una película, ¿no? Preproducción, rodaje, post, y luego esta parte de comercialización o vida pública, que a mí me parece muy interesante, porque bueno, es cuando la película se encuentra con los espectadores. Acá no lo digo en un sentido de cine popular, ¿no? Cualquier película tiene un público, hasta la película más experimental le está hablando a alguien, digamos. O sea, y bueno, acá estoy hablando de estreno en Argentina, festivales, ventas que puede tener la película, pero todo este circuito que sucede de vuelta cuando la película ya está terminada y que, en mi opinión, uno tiene que tener bastante pensado, digamos, antes de terminar la película, qué es lo que va a suceder más tarde, porque si no, considerando todo el tiempo y el esfuerzo que lleva a hacer una película, cuando la terminas y de repente ahí empezar a pensar desde cero, bueno, ahora qué hago con esta parte, puede ser medio agotador, la verdad. En algún punto nos había sucedido algo así con El Hombre Robado, según recuerdo yo, porque bueno, la primera que hacíamos, y la habíamos hecho a lo largo de todo un año, y bueno, de una forma más informal. Y cuando la terminamos, me acuerdo que yo salí a ver a dónde la podíamos estrenar, fue el Bafis y después hizo festivales también afuera, y eventualmente la estrenamos en el Malva y la editaron en DVD, que en ese momento, bueno, se hacía todavía, una distribuidora que se llamaba 791 Cine, que tiene una colección muy buena de películas, y que de hecho una de las personas que trabajaba ahí después abrió su propia distribuidora, que se llama Cinetren, y con quien yo hoy en día sigo distribuyendo películas y lo conocí en ese momento. Pero sí recuerdo la sensación de haber terminado de hacer la película y decir, bueno, y ahora hay que hacer todo esto, como yo no tenía tampoco del todo claro cómo funcionaba, lo fui medio aprendiendo sobre la marcha, digamos, ¿no? Pero sí creo que uno tiene que básicamente anticiparse a las jugadas, a lo que va a suceder después, no tirar las cartas de cero cada vez, porque si no es realmente mucho más difícil, mucho más lleno de obstáculos, como decía Santiago antes. Perfecto, y ya también siguiendo un poco este entendimiento de etapas y ya hasta de por sí un poco más académico, ¿cómo está subdividida el área de producción y qué rol sueles tomar tú en general? Bueno, el área de producción tiene como una parte más técnica, yo diría, que es lo que también en un presupuesto estaría dentro de la zona bajo la línea, que es, bueno, el jefe de producción o jefa de producción, asistente, ayudante meritorio, la cantidad de gente que ocupe cada uno de esos cargos, que bueno, son personas que cobran un salario que está regulado por SICA, que es el sindicato del equipo técnico, y que van a tener, como les comentaba hace un rato, una relación más cortoplacista con la película. Incluso un jefe de producción o jefe de producción, como mucho, va a estar 2 meses trabajando en una película entre la previa, el rodaje y el cierre, los asistentes posiblemente menos tiempo. Y por otro lado, el área más ejecutiva, desde el productor o productora en carácter de dueño o dueña de la película, que puede ser una persona o una empresa, el productor ejecutivo, que es el trabajo que yo hago, que es llevar adelante una película, que puede aparte ser dueño de la película o no. En las películas que yo laburo en general, hago la producción ejecutiva y además soy dueño de la película, a veces en asociación con otros productores, a veces en asociación con el director, según el caso. A veces soy dueño en carácter de persona humana o a veces persona jurídica con mi productora, con mi empresa quiero decir, y después tenemos
al director de producción, coordinadores, digamos, gente que está en el área de producción, pero de vuelta no está en la filmación, está más haciendo una producción más de oficina a un punto y cuyos salarios no están regulados por SICA también, tampoco digo, cabe la aclaración. Así que en algún punto es eso, es como que es un área medio grande donde se cumplen tareas diferentes, ¿no? Y volviendo a lo que mencionabas cuando describías este proceso en el desarrollo de un proyecto, la primera etapa, cuando capaz lo que te llega no es ni un guión, es una idea, un proyecto con muchas expectativas, pero que todavía no está anclado a un guión. Vos como productor, ¿en qué solés preguntar o en qué te basás para decirle a este proyecto sí y a este proyecto no? Porque capaz esto, no hay un guión, pero sí una idea. Y la verdad depende mucho de quién traiga la idea, para empezar, quién es este director o directora, si lo conozco o no lo conozco, qué hizo antes. Eh, Acá no tiene únicamente que ver con las cualidades cinematográficas de un proyecto, sino también las cualidades humanas, ¿no? Como voy a estar 4 o 5 años laburando con este tipo o esta mina, ¿quién es? Digamos, esa es una pregunta que me hago porque, de vuelta, el cine es muy vincular y uno tiene que ver más o menos, especular, porque tampoco sabes, nadie tiene una bola de cristal sobre cómo se va a desarrollar este vínculo, pero por más que parezca un detalle, no es nada menor, porque también va a afectar a la película ese vínculo, esa relación, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, ¿quién es la otra persona? Que yo calculo que ese director o directora se hace la misma pregunta, ¿no? Obviamente. ¿Quién es este productor o productora? Porque van a tener que estar compartiendo, ¿no?, esta circunstancia. Después está el tema de si el juego es documental o ficción, si es chico o grande, si me interesa el tema, si no me interesa el tema. Los productores también tienen su, obviamente, criterio o curaduría. O sea, hay productores que hacen un tipo de cine y otros hacen otra clase de cine. Y está bien, digo, hay gente que hace las películas de Francella y otros que hacen cine experimental y son todas películas, digamos, ¿no? Y en la práctica uno conoce un tipo de cine. O sea, yo no sé hacer una película de Francella, por ejemplo. No tengo idea. Tampoco sé hacer una película experimental, digamos. O sea, de vuelta, por eso cada productor o productora tiene como su mirada, aunque tal vez de afuera parezca que no. Digo, si uno ve, los productores tienen una línea sobre qué tipo de cine hacen. Entonces, eso por un lado. A mí me pasó de recibir proyectos que eran un guión, o proyectos que eran por ahí más una idea, o proyectos que venían de otro productor y había una propuesta de coproduzcamos esto. No sé, les tiro un ejemplo. Me acuerdo con una película que, bueno, en ese momento tenía otro título porque se llamó Esto no es un golpe, eventualmente, que es un documental sobre el alzamiento militar cara pintada de Semana Santa del 87, que era un tema que a mí me interesaba en lo personal y sobre el cual no había ninguna película. El otro productor de la película, Gabriel Kameniecki, nos juntamos a tomar un café, me acuerdo, nos conocíamos, no sé, del medio, y me comentó 2 o 3 ideas de películas que él ya estaba pensando con Sergio Wolf, a quien también conocía, y me comentó estas ideas y yo le dije, hagamos la de Semana Santa. De estas que me decís, esta me interesó, y ahí es donde uno está eligiendo también según su criterio. Y ahí hicimos la película, o sea, empezamos a trabajarla, quiero decir. Eh, Otro caso, no sé, una película que se llama Camuflaje, un poco más reciente, protagonizada por un escritor que se llama Félix Brusone. Yo hacía un taller literario con él. Se los voy a resumir, digamos, todo esto, ¿no? Pero Félix me contó una idea que tenía mucho que ver con su vida personal y a mí me pareció interesante. Y yo todavía hacía el taller con Félix y me acuerdo que le dije, bueno, el próximo encuentro voy un poco antes y conversamos y charlamos como 2 horas. Y yo le dije, bueno, pero esta es una película una idea muy personal, tendrías que dirigirla vos, pero no sos director de cine, tenemos que pensar en alguien que haga eso. El Félix estuvo de acuerdo, terminó la clase y me dijo si lo conocía a Jonathan Perel, también lo conocía de vuelta del sector audiovisual y me gustaba como director, si bien nunca habíamos laburado juntos, porque de hecho Johnny trabajaba solo sus películas, sin equipo técnico, sin productores, sin nada.
y Félix me dijo, por ahí él puede ser el director de la película por la temática y demás, y le dije que me parecía que sí, y me junté con Johnny y le comenté y le gustó y hicimos esa película también, eventualmente, ¿no? Pero bueno, en algún punto a lo que voy es que uno llega de diferentes maneras a un proyecto y a veces efectivamente, como dicen, es un guión, a veces es una idea, a veces ni siquiera viene de un director la idea. Digo, viene de otro productor o viene de, en este caso, un escritor. Eh, Diría que en la práctica o en la realidad no es que uno está en una oficina y le llegan guiones y eso pasa también, ¿eh? Ojo, o le llega un mail, a veces es de esa manera, a veces de otra manera, pero creo que lo que siempre es clave es la parte de vuelta, vincular. ¿Quién es la otra persona? O sea, yo no conozco muchos productores que se lancen a producir una película de alguien que no conocen, que no saben ni quién es medio raro. Algunos lo harán, me imagino, pero no sé si es lo común. Porque uno por ahí termina siendo rehén también de la otra persona. Y eso es lo que uno quiere evitar. Bien, y dos preguntas tirando por este lado. ¿Sueles, y más que todo en el caso profesional y lo que se suele ver en el quehacer cinematográfico, prefieren que les llegue una idea o ya un guión o un tratamiento, como qué tanto debe estar avanzado un proyecto, ¿no? Como para ver si debería cambiar un poco para ajustarse a poder llegar a ser producible o no? Bueno, siempre vas a necesitar un guión eventualmente. Entonces, digo, si ya está hecho el guión, yo diría que mejor, porque en cualquier caso se va a trabajar. Los guiones, especialmente de ficción, por ahí se hacen 7 versiones tranquilamente. En ese sentido, para mí sería mejor recibir un guión y después trabajarlo que recibir simplemente una idea o un tratamiento y después hacer un guión y después trabajarlo. Digo, porque ya en ese sentido ya sorteé hasta algunos pasos, pero de vuelta, para mí, más allá de eso, también es importante, bueno, qué es lo que hizo este director antes o directora, y si es una ópera primista, que yo hice varias óperas primas, bueno, hizo algún corto, de dónde viene, qué mundo trae, o sea, en otras palabras, ¿cuál es el diferencial de esta película? O, en otras palabras, bis, ¿por qué esta película merece ser hecha y no otra? Digo, porque ese es un poco el asunto. Todo el mundo quiere dirigir, nadie quiere producir una película, pero todas las películas tienen que ser producidas. Entonces ahí nos pone a nosotros, los productores, en un lugar de poder en algún punto, de poder elegir también, si uno hace bien las cosas, obviamente, donde tenemos esa potestad. Los directores o directoras a veces recurren a autoproducirse, ¿está bien? Pero en última instancia, eso, tienen que pasar como, bueno, esto es una evaluación, por decirlo de una manera. Eh, pero sí, en síntesis, preferiría un guión y también saber quién es la otra persona, conocerla, ver qué hizo antes, si hizo alguna película que me interese, eh, qué experiencia tiene, etcétera. Y planteando el que ya llegaste a conocer a esa persona, que ya tuviste encuentros y se ha desarrollado cierta relación, ¿cómo sobrellevas la relación con estos directores? ¿Es más compañerismo? ¿Es más de trabajo? ¿Cómo suele darse ya la relación cuando ya se comenzó la producción? En general, al menos así me percibo yo trabajando, soy alguien que está muy presente, que arma una agenda de trabajo en general cuando meto una película con regularidad, donde tal vez tengo un diálogo bastante continuo, tal vez no todos los días, pero sí varias veces por semana, donde muchas veces hay que atender a ciertos deadlines para hacer una presentación a un fondo, o al Inca, o donde sea, o un festival si la película está terminada, o algún tipo de compromiso, o tal vez los deadlines son más bien para avanzar con el guión, tipo para tal fecha cerremos la nueva versión, o reescribamos tal cosa, y entonces todo eso implica una cotidianeidad, digo, un vínculo regular. Después yo no soy una persona fría en los vínculos para nada, digo, o sea, muchas veces me pasa que me hago amigo de los directores o directoras con las que trabajo, es normal. No es ese mi objetivo central es hacer una película, pero no por eso me tengo que llevar mal o ser un seco, eso tampoco, digo, si hay buena onda, hay buena onda, y si hay una onda más normal, nos abocaremos más a la película y listo. Pero yo creo que hay algo que tiene que ver con la cantidad de tiempo que lleva, que
a la larga o a la corta generas un vínculo, porque si estás 4 o 5 años con alguien laburando, digo, te conoces, le mandás un feliz cumpleaños, o sea, como que hay una amistad a un punto, o algo que excede un poco lo estrictamente laboral, ¿se entiende? Pero tiene que ver con eso, con que estás 4 o 5 años laburando con alguien. Ahora, siguiendo con una pregunta un poco más de opinión, es un poco acerca del presupuesto y si crees que tanto a vos como productor como a las decisiones más creativas de dirección o más técnicas, si sentís que el presupuesto limita a un proyecto o que capaz esos límites son necesarios para también encontrar soluciones por otras vías que también le pueden ayudar a la película. Bueno, a ver, siempre hay una cotización de cuánto vale una película. Digo, no existe ninguna película que tenga financiación ilimitada. Entonces, partiendo de esa base, siempre va a haber un presupuesto. Digo, eso, a ver, no es un tema de opinión, justamente. Es un tema de que, bueno, hay que producir este guión, vale tanta plata. En todo caso, lo que tal vez es más subjetivo o flexible es cómo financiás la película y qué decisiones tomás a la hora de cómo ejecutar ese presupuesto o dónde poner la plata y demás. Ahí es donde yo creo que los productores tenemos una incidencia muy fuerte en el resultado. Porque una cosa es filmar con una muy buena cámara o negociar otra cosa para tener mejores actores, o digo, dónde juega la plata son decisiones de producción y que se van a ver en el resultado. Digo, o sea, como, porque a ver, cuando uno hace una película, considerando de vuelta todo este esfuerzo que lleva, yo soy partidario de que quede bien la película, porque si no, quédate en tu casa, digamos, para hacer algo mal no lo hagas. Que parece una obviedad, pero no todo el mundo piensa así. Entonces, yo en lo particular, la verdad, tengo un modelo de cómo presupuestar las películas, donde trato de que la película parezca más cara de lo que es, por ejemplo, en algún sentido lo digo, como que tenga como un estándar, ya sea en la cámara con la que filmamos, o en el elenco, o en no sé, ciertos detalles, o si es una película documental, bueno, que los entrevistados sean interesantes, digo, investigar, me meto también en eso, en la elección del equipo técnico, que en general es algo que hacemos los productores y también influye obviamente en el resultado, quién es el director de fotografía, quién es el montajista, la persona que hace la dirección de arte, etcétera. Todo eso no es lo mismo que lo haga cualquiera. Y ahí uno como productor tiene que muchas veces ir y convencer gente de que labure en la película, o organizarse de tal manera que puedan estar y que de vuelta se vea y se escuche bien. Porque por esto digo, pensándolo como más en el resultado, eh, y perdón por ser reiterativo, considerando esto, todo el tiempo que lleva, digo que mejor que esté en las mejores condiciones. Entonces, el presupuesto, de vuelta, tiene que existir siempre, hay que ver cómo uno financia la película, que esto tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre desarrollo, quiénes son las personas que están involucradas, cómo es el guión. Y por otro lado, bueno, saber que estas fichas que uno va moviendo, de dónde usa el dinero y a quiénes llama para trabajar principalmente, son importantes. Y diría que especialmente en una ópera prima, donde el director o la directora tal vez no dirigió nada antes o hizo un corto, y lo ideal es acompañar con un equipo técnico de gente que tenga mucha más experiencia, que es lo normal por otro lado, pero no gente que vaya a hacer la película medio de taco. Gente que se comprometa, que le interese este guión, que esté eligiendo esta película, no que lo esté haciendo de vuelta porque no tiene nada mejor que hacer. Y eso tal vez involucra o implica que uno tenga que ya hablar con la gente con mucha antelación, porque en general la gente que trabaja bien tiene mucha demanda, porque trabaja bien. La gente que está disponible de un día para el otro en general es porque es muy buena. La verdad es esa. Salvo que le estés pagando mucho o algo por el estilo, pero en condiciones normales, la gente que labura bien tiene trabajo, obviamente. Y si yo quiero trabajar con ese fotógrafo o esa montajista o el que sea, bueno, por ahí tengo que hablarle un año antes. Y ya ir preparando, ¿no?, este equipo que va de vuelta a incidir en el resultado, porque de lo contrario, uno estaría llevando adelante una concepción del cine como si fuera que los directores hacen todo solos o solas, que se les ocurre todo.
Y la verdad que cualquier persona que haya trabajado en una película sabe que no es así, que muchas decisiones vienen de otra gente del equipo, no solo de los productores, digo, de los fotógrafos, del director de arte. Y a mí en lo personal me interesa involucrarme en todas estas decisiones, en el guión, en el montaje, y así. Pero bueno, cada uno con su estilo, ¿no? Y teniendo en cuenta esta elección de roles del equipo, justo yo participé en un curso de AD y ahí nos comentaban que era muy importante la relación productor-AD. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo se da y en qué colaboran estrechamente? Bueno, yo diría que la relación del productor con todos es importante. Con la asistente de dirección también, porque bueno, el manejo del plan de rodaje. El plan de rodaje está vinculado al presupuesto también, obviamente. Y el asistente de dirección muchas veces es conocido o amigo o amiga del director o directora, y está bien, pero yo creo que tiene que ser alguien que entienda que trabaja para el productor, en realidad. Porque el productor es quien contrata a todo el mundo, incluyendo el asistente de dirección, obviamente. Eh, Digo esto porque eso, a veces hay como que priorizar cuestiones más presupuestarias, a veces hay que priorizar más, no, hagamos una toma más porque para que quede bien. Ahí la verdad que vuelvo a lo que hablábamos recién, es qué decisiones vos tomás en la filmación. Hay productores que cuando se terminan las 8 horas 45 de rodaje van y desconectan el generador. Y si queda una toma por hacer, no importa, porque están pensando otro tipo de películas, ¿entiendes? Donde tampoco tal vez no importa tanto un movimiento de cámara y qué sé yo, sino por ahí importa más un chiste o otro tipo de búsqueda. Por eso digo que cada productor busca algo diferente. Yo en lo personal siempre trato de tener buena relación con la asistente de dirección, no recuerdo haber tenido discusiones con ninguno, sinceramente, pero no siento que sea más importante que el vínculo con otra gente del equipo técnico, salvo por ahí, de vuelta, por el tema del plan de rodaje, el manejo de los tiempos, eh, pero también es un vínculo que tienen los asistentes de dirección con los jefes de producción. Digo, son dos roles que tienen una coexistencia, de hecho por SICA cobran lo mismo, digo, tienen como la misma jerarquía en algún punto. Bien, y ya teniendo en cuenta que a lo que me quiero referir cuando hablo de película profesional es un proyecto con un modelo de producción ya desarrollado, avanzado, que se ha tomado con tiempo, que está en regla con el SICA, con todos los papeles, con toda la legalidad y sin ser autofinanciado, cómo se empieza a desarrollar esto y también si fuera una ópera primista o algo así, como ya empezar a profesionalizar la, la creación de una película, por ejemplo, nosotros que todavía estamos a punto de terminar la universidad y eso, cómo damos el siguiente paso. Mira, yo creo que cuando uno está en ese momento, muchas veces lo que puede hacer es una película más informal, justamente, que no tenga Inca, que no tenga esas restricciones, que para mí igual son razonables y así es como yo trabajo, pero tal vez en ese momento, insisto, en que uno es un recién graduado o un estudiante avanzado, por ahí tiene un proyecto y la forma que encuentra de realizarlo es haciéndolo de manera más informal, no sé, con equipos de la universidad o propios, con compañeros, compañeras los fines de semana, digo, como esto que yo les relato del hombre robado, eh, que se hizo así, pero bueno, yo tenía 22 años, qué sé yo, no sabía cómo se presentaba un proyecto del Inca, básicamente. Eh, y tampoco me interesaba en ese momento, la verdad. Era como, ahí el objetivo era más, hagamos esta película. Y esta película la hicimos de esa manera. Y estuvo bien, y estuvo mal, y digo, fue una experiencia. Eh, Esto es, en un punto, una respuesta parcial a tu pregunta. Otra respuesta podría ser que este director o directora que está por hacer su ópera prima le lleve el guión a un productor profesional, como decís vos, y presente el proyecto al Inca y haga la película con financiación pública, privada, de diferentes lugares, también podría ser. Eh, no sé, a ver, lo que pasa es que, bueno, justo ahora el Inca está en un momento muy, muy complicado, pero supongamos en condiciones normales o lo que eventualmente sea, que nadie sabe del todo bien, eh, no sé, les doy otro ejemplo
para graficar una ópera prima que se llama La Dosis. Esa película vino el director y tenía su guión y yo le propuse presentarlo al concurso de ópera prima, que era un concurso del Inca para la primera prima del director o directora. eh, y ganamos el concurso y la película se hizo con ese dinero principalmente. Y ahí, si bien este director tenía algo de experiencia, porque había hecho algunos cortometrajes, porque también es fotógrafo y demás, yo me ocupé de que el equipo técnico sea muy bueno. Y para eso chequeé a la gente, en algunos casos, 2 años antes de empezar el rodaje, sin una fecha precisa, pero ya nos habíamos reunido, habían leído el guión, habían conocido a Martín, al director, digo, los empecé a participar de algo a la gente. Y ahí es un caso de una ópera prima, pero hecha formalmente, ¿no? Como por SICA, etc. Pero de vuelta, yo creo, mi opinión obviamente, que esas decisiones sobre cómo se va a llevar adelante una película dependen mucho del momento en que uno esté y qué es lo que quiere también. O sea, esto yo lo hablo al principio de año en clase, ¿no? Como qué es lo que queremos con hacer una película, digo, o dicho en otros términos, ¿por qué nos embarcaríamos en esta empresa de 4 o 5 años? ¿Detrás de qué estamos? ¿De ganar plata? ¿De ir al Festival de Cannes? ¿De hacer la película nada más? Digo, todo eso es posible o no, digamos, sí hay que tenerlo en claro, porque si no uno se va a frustrar. Si yo quiero ir a Cannes y no entro, bueno, tengo que entender que tal vez no era tan fácil. Pero insisto, para mí depende mucho de en qué momento estamos, ¿no? Como si fuera que uno le está tomando la temperatura a su carrera y dice, bueno, estoy en este momento. En este momento quiero ser el hombre robado. Lo quiero hacer así, con mis amigos, durante un año, qué sé yo. Y otro momento es, no, quiero ganar plata. Quiero hacer una película más grande y la quiero filmar con una cámara que vale tanta plata y quiero que actúe tal. Y bueno, es otro momento, digamos. Siguiendo este hilo de los objetivos que cada uno se pone y que cada proyecto también es diferente, ¿qué crees vos que es el éxito de una película? Es que depende de cuál ha sido tu búsqueda, pero para mí el éxito de la película es que me guste a mí, por ejemplo. Voy a parafrasear a un productor amigo que le decía que no me dé vergüenza ir al estreno. Eh, pero no, para mí es eso, es como que llegues al resultado que te imaginabas, aunque siempre te sorprendes. A mí lo que me encanta del montaje, que es la etapa que más me divierte, la verdad, es que de repente, bueno, empezás a ver en imágenes eso que sobre lo que se escribió mucho y sobre lo que vos leíste mucho y analizaste y pensaste y después fuiste a la filmación y viste cómo se filmó, hasta que ves realmente los planos. Y también el hecho de que en el montaje, si bien obviamente hay margen para hacer cosas, especialmente en el cine documental, ya estás trabajando con material filmado. No es como si fuera que ya no tenés tanta tela para cortar, no puedes hacerlo de vuelta, digo, ya estás trabajando sobre piedra en algún punto. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Como que y a medida que avanza el montaje, más todavía y más todavía, hasta que ya es algo que no vas a poder modificar mucho más, ¿no? En un montaje avanzado. Entonces, a mí ese momento me gusta especialmente porque tiene que ver con la materialización de algo y también con ir en algún punto como haciendo entrar la película en un lugar, digamos, ¿no? Como que ya no es pura especulación, sino que es algo más en concreto y obviamente que si uno ve el material y se frustra, no está bueno y no es una idea, digamos, de éxito. Pero también está en el trabajo del productor que llegar a ese momento y ver ese material y que te guste, porque vos tomaste también una serie de decisiones, muchas al respecto de lo que está dentro de ese material, ¿no? Como que uno tiene que ser consciente de que tiene responsabilidades ahí también, no solo el director o la directora, porque de vuelta, por todo lo que hablamos recién. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo diría eso, como que la película me guste, que me den ganas de que otra gente la vea, esto es importante, tener ganas de que alguien vea la película, ya sea gente que no conocemos, o tu pareja, o tu familia, o tus amigos. Eh, Eso me gusta. Obviamente que después si la película va a festivales y tiene más resultados de esa índole, bueno, tanto mejor. Pero a priori me tiene que gustar a mí, en realidad, también. O a priori, o en principio, quiero decir, ¿no?
Y tu rol de productor, justo en el montaje, que dices que es lo que te suele llamar más, ¿abarca más la parte narrativa o también hay ciertas tareas que debas cumplir? No, tareas en concreto no, o sea, yo no soy el que edita la película, ni el que hace la asistencia de montaje, ni nada, o sea, va más por el hecho de involucrarse, de ver muchos cortes, de ir a la isla de edición. Esto a mí siempre me gustó, de hecho, cuando yo había trabajado en esa película a propósito de Buenos Aires, que yo era asistente de producción, no era jefe de producción ni nada, tenía 19 años, me acuerdo de ir a la isla de edición, la película la editaba Alejo Mogillansky, que ya era director y después había hecho solo una película en ese momento creo, si no recuerdo mal, y me acuerdo de ir mucho a la isla y ahí conocerlo a Alejo, con quien después hicimos algunos trabajos por esos años, y me llamaba mucho la atención, y yo era asistente de producción, digo, o sea, la película me había divertido mucho hacerla, etcétera, pero no era el productor. Y entonces nada, mi involucramiento es más, no es práctico, es más, si querés, sí, como decís, narrativo, de pensar la película, de sugerir cosas, de que el trabajo por ahí de investigación sobre material de archivo que se haya hecho, que en algunos casos sucede, algunos no. Bueno, si yo estuve involucrado, bueno, conocer también ese material, va un poco más por esa línea, yo diría. ¿Cómo te adaptas a coproducir con otros países? Toda la relación que se da, toda la dinámica, cómo se desarrolla ese trabajo. No sé, no muy diferente que con socios de tu propio país en algún punto. Yo tampoco hice mil coproducciones, trabajé en algunas, no me acuerdo cuántas, cinco habrán sido algo por el estilo. A veces yo como productor ejecutivo, a veces como director de producción también, según la película. Eh, Depende, o sea, estoy pensando ahora casos, digamos, ¿no? Hubo coproducciones donde, no sé, en una película, la película ya estaba bastante avanzada y se sumó un coproductor francés a partir de un work in progress que había visto de esa película y se sumó más sobre el final en algún punto. Eh, Otra película que se llama La Obra del Siglo, era una película que terminó siendo una coproducción entre Argentina, o sea, nosotros, Cuba, donde se filmó la película, Alemania y Suiza, otras películas más grandes que por ahí se hacían con Ibermedia, y entonces había una coproducción iberoamericana. Pero después el vínculo puntualmente con los socios, en general, se hace un contrato de coproducción, se establece un reparto artístico-técnico, ¿no? Cuántos actores, actrices van a venir de otro país o se van a mandar hacia el otro país, lo mismo el equipo técnico, o algún servicio, digo, que puede ser la postproducción, o la mezcla de sonido, la corrección de color. Eh, y después muchas veces es un vínculo, yo diría, más de mail y de teléfono que otra cosa, es más como un seguimiento donde cada parte tiene que hacer lo suyo, aplicar a su instituto de cine en general, o a fondos que tienen que ver con la coproducción. Eh, pero eso, no tengo ninguna anécdota que yo recuerde ahora o particularidad para comentarles. Y en esos casos particulares, la relación es más de negociación de cierto diseño de producción o, como decís, está muy separado lo que se hace en un país que lo que se hace en otro y no hay tanta influencia de uno sobre el otro. No, si hay influencia y hay negociación, obvio, y también depende de qué parte es mayoritaria. Porque cuando Argentina es minoritaria es una cosa, porque tenés menos justamente poder de decisión, porque tenés menos porcentaje sobre la película, y si es al revés, obviamente tenés más influencia. Eh, pero sí, hay negociaciones, obviamente, que a veces tienen que ver con los porcentajes de participación de cada uno, que eso a su vez está atado a cómo se financia la película. Eh, También las coproducciones, como están atadas especialmente si son entre países que tienen monedas muy diferentes, están atadas a los vaivenes económicos de cada país. Digo, Argentina cuando está en un momento inestable o inflacionario, le cuesta más coproducir porque para coproducir hay que llegar a un piso de un 20%, y si de repente el peso está muy devaluado, la financiación que uno puede conseguir en el instituto tal vez no alcanza, o alcanza muy justo y uno termina haciendo mucho trabajo pero teniendo poca participación
por el aporte. Entonces es algo que muchas veces, aunque en realidad habría que decir toda la actividad cinematográfica, está vinculada a la economía de un país. Pero bueno, lo que va a ser en caras, y digo, medio que no queda otra. No queda otra en este sentido, digo, que la financiación que consigas tenga ciertas ataduras, ciertos condicionamientos, y que a veces esos condicionamientos vienen del propio país. Y que eso tenga repercusión de vuelta en las conversaciones con los otros socios o en qué es lo que se termina arreglando. Y sobre esto último que decías, que a veces por nuestra situación económica es complicado tener en cuenta ciertas cosas, ¿cómo abarcás cuando ya tenés el guión, cuando ya tenés el proyecto, que sabés que lo vas a hacer, cómo abarcás el pensar la viabilidad del proyecto y el pensar el presupuesto que necesita, particularmente en esto, en nuestra situación que siempre estamos? Bueno, es muy difícil y yo no diría que siempre estamos, yo diría que últimamente estamos. A ver, yo creo que desde hace algunos años hacer cine en Argentina se volvió algo medio temerario en algún punto, ¿no? Como que temerario en el sentido del riesgo y después en la práctica lo que sucede es que se achican las películas, básicamente, o sea, tenés menos dinero, entonces tenés que hacer otro tipo de películas. Estoy dejando de lado las plataformas o las películas gigantes que digo no están atadas a estos vaivenes, digo, o sea, si son en dólares, digo, no les va a cambiar la vida. Eh, pero en ese sentido, esto, digo, filmás menos semanas o en peores condiciones, o digo, tenés que ir como ajustando, y para mí en todo caso es el talento de un productor o productora también es que, bueno, eso no se note. Lo que pasa es que a veces es difícil y tal vez lo que suceda es que uno empiece a elegir proyectos que puede hacer aún así en estas condiciones, que no es cualquier película, ¿entienden? ¿A qué voy con esto? Eh, Cuando hacíamos esta piba de la dosis, por ejemplo, que les comentaba recién, es una piba que se filmó en enero del 2019. Y hubo varias corridas bancarias no digo, del dólar en ese momento, y la película se terminó filmando en 4 semanas y un día, en 21 jornadas, que en ese momento ya había muchas películas que se hacían en 2 semanas, en total, 10 días, pero tal vez un par de años antes, 5 semanas era poco, ¿se entiende? Como que, digamos, va variando y uno va ajustándose en la práctica, porque tampoco es que si hay una devaluación o un salto del dólar, uno puede decir, ah, bueno, voy a pedirle plata a tal. Digo, hay que ver si uno tiene esa posibilidad o si lo que sucede es que tiene que, con lo mismo, o mejor dicho, con menos dinero, digo, hacer una película, ¿se entiende? Entonces uno va medio adaptándose y eligiendo los proyectos que son viables. No sé, la última película que terminé, que se estrenó ahora en abril, también ópera prima, la filmamos en noviembre del 2022, en 2 semanas de rodaje, pero se podía hacer esa modalidad porque era en una sola locación, o sea, en diferentes decorados, pero en una estancia, y pues la película tenía en su metraje bastante material de archivo. La película de casi 1 hora y media que debe tener más o menos 20 minutos de archivo. Entonces, en esas 2 semanas, en una sola locación, con poco movimiento, poco armado y desarmado y bla, 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 se podía hacer una ficción en esa cantidad de tiempo. Pero había que encontrar un proyecto que tenga esas características, que no todos la tienen, obviamente, y tal vez no todos los productores quieran hacer esa película, ¿se entiende? Y justo mencionas las plataformas de streaming y más que todo la pregunta es, ¿qué papel juegan hoy en día? ¿Qué cambiaron en la manera en la que piensas la producción de una película? Y bueno, más allá de la distribución, eso como te vinieron a cambiar mucho o es solo algo adaptable con el tiempo. Mira, yo nunca trabajé con una plataforma. Lo que sé por colegas es que, por un lado, no hacen muchas películas en plataformas en Argentina. Tal vez hagan 4 o 5, como mucho, por año, sobre 150 por ahora. Eso por un lado, o sea, es una cantidad de películas marginal, yo diría. Por otro lado, tengo entendido que es un vínculo similar al que tiene la gente que hace publicidad
con los clientes, ¿no? Como que viene a la plataforma y decide lo que quiere hacer, se queda con los derechos de la película, o sea, no es de los productores en general esa película. Si yo voy y hago una película chica, grande, mediana, es mía, o mía y de mis socios. Si viene Amazon o Netflix y dice, che, quiero hacer esta película, pongo la plata, es de ellos. Por lo tanto, disponen sobre lo que van a hacer y hay que ver cada regla individual, lo desconozco, calculo que se quedan con un porcentaje también los productores que llevan adelante la película, pero definitivamente hay un vínculo donde una empresa grande, multinacional, está decidiendo, según su criterio, sobre cómo hacer esta película. Que puede estar bien o mal, pero es algo a ponderar. A ver, yo como productor, mi opinión es, yo prefiero hacer una película más chica, pero que sea mía. Otro diría, quiero ganar más plata o hacer una película más grande y que sea de Netflix. Está bien también, digo, o sea, cada uno, son decisiones de carrera también. O sea, pero no, en lo personal eso, no trabajé nunca en una plataforma, me intriga un poco cómo funciona y lo que entiendo es que eso, son vínculos similares a hacer un comercial donde de vuelta hay un cliente y hay una productora que lleva adelante algo en función de lo que ese cliente está pidiendo. Ya para ir cerrando nos quedan unas últimas preguntas. Quería preguntarte sobre cómo veías la situación actual del cine argentino y también particularmente por esto que quedó paralizado el Inca, al menos por 3 meses, y también cómo era tu caso, si habías presentado alguna película y también se paralizó por algo de esto, si está haciendo mucho más complicadas las cosas de lo que ya estaba. A ver, yo creo que por un lado el cine argentino tiene un piso de calidad muy alto, digo, pero esto no es una opinión interesada, es medio objetivo, yo diría, o sea, esto no quiere decir que el cine argentino sea el mejor del mundo, lo que estoy diciendo es que tiene un piso de calidad muy alto. No sé, el año pasado, con esta película Clara se pierde en el bosque, esta ópera prima que acabo de estrenar de Camila Fabri, fuimos al Festival de San Sebastián. Festival top 3, top 5 mundial. Bueno, entre películas y proyectos en el foro de coproducción y de Work in Progress había como 25 cosas de Argentina. Ningún país tenía tantas cosas, ni España ni nadie que yo sepa. Éramos como 50 argentinos. Con un Inca que ya venía vapuleado, con una producción que ya venía pauperizada. Y aún así, se hacían películas que de hecho ganaron premios, tuvo Puan, ganó 2 premios, había 2 películas en la competencia oficial, digo, o sea, como, y es San Sebastián, no es el festival de Tafí del Valle, digamos, ¿no? Que no sé si existe. Entonces, por un lado. Por otro lado, no sé, este año 2024 en Berlín, un cortometraje argentino ganó El Oso de Plata o El Oso de Oro. En Cannes hay 5 películas ahora en mayo. Bueno, nada, no sé cuántos países de la región pueden decir eso, la verdad. Entonces, a esto voy con que el piso de calidad es alto y no es, digamos, de la boca para afuera, es en los hechos, digamos, ¿no? Sin contar la tradición que tiene el cine argentino, la ley de cine, bla. Entonces, por un lado, eso. Lo que está sucediendo ahora con el Inca es, yo diría, la materialización de un ataque sistemático que recibe el cine desde hace años, y también el CONICET, hay que decirlo. Que esto no quiere decir que el cine sea, que el Inca, perdón, sea un organismo intachable, tiene sus cosas a corregir, qué sé yo, no sé, pero la verdad es que funciona, sinceramente. En mi opinión, funciona. Y lo que sí estoy seguro es que la solución no es cerrarlo. Que tampoco es lo que están haciendo, pero lo que están haciendo en algún punto es vaciarlo, que es lo mismo que cerrarlo. Digo, o sea, si no tiene utilidad es más como una cáscara vacía en algún punto. Y lo que está sucediendo ahora, digamos, en abril, mayo de este año, de esta época, es que están suspendiendo, digamos, diferentes líneas que tiene el instituto, desde apoyos para estreno y festivales hasta la posibilidad de presentar un proyecto por ventanilla continua, o sea, audiencia media o una vía digital o lo que sea, y por 90 días, como decís vos, pero lo que pasa con esto es que no sabes qué va a pasar después, porque por ahí después dicen, bueno, ahora lo extendemos de vuelta o lo que venga. También se le devolvieron los proyectos a la gente que no tenía resolución firmada por la presidencia del Inca. Yo en lo personal no tenía un proyecto presentado
tengo esta película que acabo de estrenar, que eventualmente me tienen que liquidar el subsidio, pero sí lo que me sucede es que, y acá vuelvo al comienzo de la charla, las películas llevan mucho tiempo en hacerse, entonces uno tiene varios proyectos en paralelo sucediendo. Tal vez tenés uno en desarrollo, uno en postproducción, uno que se está estrenando, qué sé yo, y ahora yo no puedo presentar ningún proyecto, entonces no puedo pensar en el mediano y largo plazo, que eso es lo que hacemos los productores en la práctica. Tenemos coexistencia de proyectos porque cada uno nos lleva 4 años por ahí más o menos en hacerse, y si yo voy a hacer un proyecto, lo termino, pasaron 5 años, ahí empiezo otro, voy a tener 80 años y voy a haber hecho 2 películas. ¿Se entiende? Entonces sí o sí tiene que haber coexistencia, y en este contexto es muy difícil porque no se puede ni presentar algo. Entonces nada, qué sé yo, pareciera, lo que se rumorea es que el próximo plan de fomento va a ser, bueno, muy malo, la verdad, para el fomento de la actividad, muy restrictivo, sin subsidios. Hay que ver qué sucede exactamente, pero no pareciera haber una voluntad de fomentar una actividad que, cabe la aclaración, es fomentada de esta manera en todo el mundo. No es que acá inventaron el apoyo del Estado a la actividad. Todos los países que tienen cine es porque el Estado interviene de alguna manera, incluso Estados Unidos, donde está bien, no hay un INCA, pero hay exenciones impositivas, hay, digamos, apoyo en algún punto, ni hablar en Europa y en el resto de Latinoamérica. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que haya películas argentinas que no les vaya bien o que sean aburridas por usar una categoría medio ridícula, no quiere decir que tengan que eliminarse la actividad, porque si uno se pone hiper resultadista con todas las actividades económicas que desarrolla la gente, que no son solamente hacer películas, nadie podría hacer nada. ¿Se entiende? Es como si fuera, no sé, que alguien diga que si todos los médicos no son Favaloro, ¿para qué se forman en la Universidad de Buenos Aires? Por dar un ejemplo medio pavote, pero hay algo de eso, digamos. Y el cine finalmente es una actividad industrial, en mayor o menor medida, pero siempre implica la generación de trabajo, el blanqueo de dinero, el ingreso de dinero, el pago de impuestos, aportes, etcétera, a 100, 200, 300 personas por película. Eso es así. Y más allá de la cuestión más intangible de identidad cultural, que es otra línea que también me parece atendible, o esto que se ve en los festivales de afuera, pareciera una situación medio como nadie es profeta en su tierra, ¿no? Digamos, como que acá el cine argentino es vapuleado, pero en San Sebastián, Cannes y Berlín les parece bárbaro. Qué sé yo, no sé, la razón esa tal vez es algo muy arraigado en la argentinidad, no tengo idea, eh, pero en cualquier caso es una situación medio la más incierta que yo viví hasta ahora en mi vida de hacer películas, digamos, ¿no? Y para cerrar, queríamos preguntarte, hay diferentes visiones de cómo ser un buen productor en cuanto a tener todo planificado o ser el que tiene siempre las soluciones. Preguntarte a vos, según tu experiencia, ¿qué es para vos lo que tiene que tener un productor para ser bueno en su trabajo? Y también si tenías algún consejo para futuros productores o algo que te hubiese gustado escuchar a vos cuando eras más chico como productor. Para mí lo más importante es ver películas, parece por ahí una obviedad, pero ver películas en el sentido de que te tiene que gustar el cine, porque también parece que a muchos productores no les gusta el cine, no les interesa. O sea, no estoy pensando en alguien en particular, pero digo, estoy como haciendo una especie de recolección de recuerdos. Entonces, primero te tienen que gustar las películas, tenés que ver cine activamente, no de vez en cuando. Tenés que ver cine profesionalmente o con seriedad, ¿no? Y profundidad, porque eso también te va a ayudar a qué tipo de película querés hacer vos, te va a ayudar a discutir con toda la gente que esté involucrada en la cadena de trabajo, desde el director hasta el director de fotografía o el que sea. Uno tiene que saber de qué está hablando, básicamente. Porque es normal que la gente hable sin saber, porque hablar es gratis. Entonces, uno tiene que saber de qué está hablando, básicamente, hablar con propiedad. Y muchas veces ese conocimiento viene a partir de la propia experiencia cinéfila, por decirlo de una manera, o la experiencia fílmica. Entonces, por un lado eso. Y de la mano de esta idea, bueno, tener un criterio, también yo creo tener una moral sobre cómo se trabaja.
O sea, uno es el jefe de la película, es el dueño, es el jefe de los demás, los contrata, tiene un vínculo laboral, hay una responsabilidad legal, no solamente, se entiende, teórica, sino que hay una responsabilidad contractual con un montón de personas. Uno tiene que estar a la altura de la situación, tiene que tener muy buen manejo de la gente. En el buen sentido, digo, saber hablar, entender, empatizar con el otro, qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quiero yo, negociar. Todo esto es fundamental porque si no se hace muy trabajoso hacer una película. Digo, hay gente, vieron, que se dedica a trabajos que no involucran interacción humana porque no se aguantan a la gente y van y trabajan en un laboratorio, por decir algo. Bueno, si uno va a producir películas o trabajar en cine en cualquier capacidad, no puede tener esa personalidad. Tiene que saber trabajar con personas. El cine no es una actividad para tímidos, tampoco, hay que decirlo, especialmente si sos productor o director. Tenés que poder sostener tu deseo durante años, insisto, para hacer una película. O sea, te tiene que seguir gustando esta idea todo ese tiempo, que no es tan fácil tampoco, porque a la gente no le gusta lo mismo toda la vida. A ustedes lo que les gusta ahora no les va a gustar por ahí dentro de 10 años. O sí, no sabés, pero seguro va a haber cambios. Uno tiene que durante el proceso sostener eso, bancarse las críticas, tener, digamos, también esa fortaleza. Acá hablo también un poco de los directores, o directoras, no solo de los productores. Pero finalmente es un laburo medio en dupla, entonces va por ahí. Entonces yo diría un poco eso, saber de cine, ver cine, estar como conectado con lo que se hace, con eso, con la actividad, saber trabajar con gente y disfrutarlo también, no que sea una pesadilla, o disfrutarlo en la medida de lo posible, saber elegir los proyectos, digo, son varios elementos, varias habilidades que tiene que tener alguien que produce una película, y ser consciente también del rol social, laboral que uno ocupa, que no es lo mismo ser el empleador que el empleado, con lo bueno y lo malo que puede tener eso, digamos, ¿no? Eh, Va un poco por ahí. Después, las cuestiones, si quieren, más como económicas, financieras, sí, obvio, tenés que entender de números, digo, no podés, tenés que ser bien ordenado, ordenada, también, obviamente. O sea, si bien hay productores que son medio más desvolados, tal vez, yo creo que es en detrimento del trabajo, porque pierden el tiempo, cometen errores con la gente, digo, y esos errores después digo, tiene repercusiones en tu nombre a un punto y en cómo se va adelante. Entonces, bueno, va un poco por ahí, creo, esas habilidades, ¿no? Tendrían que tener un productor para hacer bien su trabajo. Otra persona te respondería hacer películas que ganen plata, que eso es un buen productor. Y puede ser también, no digo que no. Pero creo que es eso, y entender también qué película estás haciendo. Y digo, o sea, y no. Acá vuelvo un minuto al tema de los objetivos, te dan en claro también eso, a dónde estás apuntando. Bien, y ya para terminar nos quedan dos preguntas, una más hacia la pregunta de consejo y otra más hacia algo más personal tuyo. Si hoy en día hay alguna película que, además de que te guste, que la veas, te haya inspirado, que hayas investigado de cómo fue su producción, que tomes como modelo, que apuntes a hacer las cosas como lo hizo tal película. Y la otra es si le recomiendas a estos jóvenes productores como mandarse de forma independiente o crear una productora pequeña y ahí empezar, cómo pueden seguir el camino ellos. Consejo un poco lo que les comentaba recién, digamos, ver cine, digo, embeberse en eso. A mí me pasa muchas veces que en clase que los estudiantes no ven películas, porque les pregunto por películas que son conocidas objetivamente y no las han visto y estudian cine. Entonces yo diría que si querés hacer esto de verdad, de vuelta, tenés que conocer la materia con la que trabajas. Te guste, no te guste, no importa, tenés que saber de eso. Eh, lo de armarse la propia productora, sí, puede ser, digo, tal vez es algo para evaluar más adelante, qué sé yo, uno tiene que ir viendo, no es que, a ver, no es que vas a armarte una oficina, la SRL, no sé qué, y ahí vas a hacer la película. Tal vez te suceda todo en el medio, o haces una primera película sin esa estructura y después vas como creciendo profesionalmente, o
o agrandando justamente esa estructura. Eso no creo que sea necesario tener ese piso. Sí, ir aprendiendo a hacer el laburo, cometiendo errores, obviamente, y aprendiendo de esos errores, no tratar de no volver a cometerlos. Esto es medio, yo diría que aplica a cualquier trabajo en realidad. Y después lo de la pregunta sobre una película que me haya interesado recientemente, decís. Sí, que eso, investigues y hayas visto cómo era el modelo de producción y te interese y que te guste. No, no sé si investigo tanto el modelo de producción, tal vez sí en el diálogo con colegas, con otros productores, productoras o incluso directores, sí hablas y haces como interconsultas sobre cómo resolvieron determinada situación, o si me recomendás a tal persona, o cómo, digo, filmaste en tal lugar. Ese tipo de cosas sí hay. Los productores nos hablamos mucho, es normal, no sé, los directores, yo tengo la sensación de que hay como más una cosa competitiva. Los productores somos más compañeros, me parece a mí, al menos en mi experiencia. En una época yo jugaba un fútbol de productores que organizaba porque yo era más joven, y después de cada partido hablábamos del Inca y de las películas y de lo que cada uno estaba haciendo, y se repartían consejos y había como una camaradería. Entonces no era tanto que uno va y estudia una película, sino que habla con los colegas, la verdad. O sea, es como más eso, yo lo veo más como una interconsulta, casi como de médicos, por decir algo, pero de productores, ¿no? Como, ¿cómo hiciste tal cosa? O tengo tal problema con, no sé, con alguien, o con un sindicato, o con el Inca, con quién puedo hablar. Va más por ahí, yo pienso, que algo más como teórico sobre una película. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Ya terminamos con todas las películas, con todas las preguntas Preguntas. y nada, te queríamos agradecer. Bueno, gracias a ustedes, muchachos.